Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Pregunto si hasta ahí se entendió sin drama. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos al segundo grupo. Vamos al segundo grupo. Al segundo grupo de ayudantes. El segundo grupo de ayudantes son los cofactores o minerales. Son los cofactores o minerales. No olvidar que a las vitaminas le llamamos coenzimas y a los minerales le llamamos cofactores. Las enzimas que tienen como ayudante un mineral se llaman metaloenzimas. El hierro forma parte del sitio activo, de la catalasa, de la peroxidasa y de los citocromos. ¿Se acuerdan que los citocromos tenían un grupo hemo, ¿verdad? Y también tenían cobre. El cobre, por lo tanto, también es componente de la citocromo oxidasa. ¿Se acuerdan del cobre A y del cobre B? Entonces, acá ya tenemos dos minerales muy importantes para obtener energía: el hierro y el cobre. El zinc es ayudante de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa convierte etanol en acetil-CoA. Y acetil-CoA, vamos a ver que se almacena en forma de ácido graso un poco más adelante. Por lo tanto, el alcohol se convierte en grasa en el cuerpo. Todos los que consumen alcohol, para metabolizar el alcohol, necesitan zinc. El zinc abunda en los frutos secos. O sea, no se encuentra zinc en cualquier tipo de verduras ni frutas, sino que además es más exclusivo. Entonces, la gente que consume alcohol tiene que aumentar la ingesta de zinc. El molibdeno es ayudante de una enzima que se llama xantina oxidasa. De Yara, ¿verdad? Y la xantina oxidasa participa en la síntesis de las bases púricas, adenina y guanina. Por lo tanto, el molibdeno es muy importante para fabricar bases púricas. Son ejemplos nada más, ¿verdad? De ayudante de quiénes son, para que se entienda un poquito. El magnesio es ayudante de las quinasas. Perdonen, 2 segundos nada más. De vuelta, chicos, me disculpan, por favor, un segundito, pero era del trabajo y no podía dejar de atender. Bueno, este es para ver otros minerales ayudantes.
Un segundito, voy a volver a la transparencia anterior. El magnesio es ayudante de las quinasas. El magnesio tiene carga positiva, el ATP tiene carga negativa, entonces para estabilizar, toditas las quinasas utilizan como ayudante magnesio. La hexoquinasa, la fructoquinasa, la galactoquinasa, todas las quinasas necesitan magnesio. El manganeso es indispensable por una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. Le vamos a ver más adelante a esta, es la que fabrica también ácido graso. El selenio, ¿se acuerdan que les dije? Es ayudante de las que neutralizan radicales libres. Y el calcio es necesario para la coagulación sanguínea. Bueno, esos son solo a modo de ejemplo. O sea, lo importante acá es entender claramente que una enzima no trabaja sin su ayudante. Si el ayudante es vitamina, se llama coenzima, y si el ayudante es un mineral, se llama cofactor. La apoenzima, que era la fracción proteica, ¿qué hace? Actúa como soporte para el sustrato y debilita los enlaces para que se forme más rápido el nuevo compuesto. ¿Qué hace el cofactor? Participa en la reacción química. Es un puente en la unión entre la enzima y el sustrato y modela definitivamente la enzima. La enzima tiene esta forma, pero si no tuviera el cofactor, tendría una forma diferente. Entonces, cuando entre el sustrato, no sería reconocido por la enzima. Miren qué importante es que al final el cofactor es el que le da la forma perfecta a la enzima para que ocurra la reacción química. Bueno, entonces repasamos. ¿Qué partes tiene una enzima? Una enzima tiene dos partes fundamentales. El sitio donde ocurre la reacción química se denomina sitio activo. Pero en el sitio activo, a su vez, hay dos sitios. El sitio donde se une el sustrato y el sitio donde ocurre la reacción química que se llama sitio catalítico. Además del sitio activo, hay un sitio donde se unen las moléculas para activar o inhibirle a la enzima. Y ese sitio que es fuera del sitio activo se llama sitio alostérico. A ver si no tengo un dibujo. Muy bien. Este es el sitio activo. Y en el sitio activo se encuentra el sitio donde se une la enzima y el sustrato y el sitio donde ocurre la reacción química. Entonces, a esto nosotros le llamamos sitio activo. Pero una parte puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá, o en un sitio determinado, algunas moléculas pueden unirse a la enzima y al unirse a la enzima cierran el sitio activo y entonces bloquean la actividad de la enzima. O en otros casos, esa molécula se une a la enzima y abre el sitio activo. Entonces, ese sitio en el que se une esa molécula se llama sitio alostérico. Alos significa otro, por lo tanto, el sitio alostérico significa otro sitio, nada más que eso. Bueno, ¿de qué depende la especificidad de una enzima? ¿Por qué la hexoquinasa solamente cataliza la fosforilación de la glucosa? ¿Por qué, por ejemplo, no hidroliza la sacarosa? ¿Por qué, por ejemplo, no fabrica proteínas? Porque hay una enzima para cada tipo de reacción. Entonces, la especificidad de una enzima depende de ese tipo de reacción, así como también del sustrato que participa en la reacción. ¿Qué está significando eso? Que cada enzima tiene su propio sustrato.
Ejemplo, el sustrato de la sacarasa es sacarosa. El sustrato de la lactasa es lactosa. El sustrato de la maltasa es maltosa. El sustrato de la hexoquinasa es glucosa y ATP. Entonces, cada enzima tiene su propio sustrato. No reconoce otro sustrato diferente. No reconoce y el sustrato tiene que tener una forma que encaje perfectamente en el sitio activo. Eso ya habíamos visto cuando vimos el ejemplo de la hexoquinasa, que la forma en que tenía el sitio activo era igualita a la forma que tiene el sustrato. Entonces, por eso es que ningún sustrato diferente puede entrar en ese sitio activo, porque cada enzima ya tiene un sitio activo idéntico a su sustrato. Y mediante eso, la sacarosa es solo hidrolizada por la sacarasa, la lactosa es hidrolizada solamente por la lactasa y así sucesivamente. ¿Qué factores influyen en la actividad de la enzima? El primer factor es el pH. Cada enzima tiene un pH óptimo. Si pasamos este pH, la enzima se desnaturaliza. Ejemplo, la saliva tiene pH de 6,8. La amilasa salival está en la saliva. ¿Cuál es el pH óptimo de la amilasa salival? Pregunto. ¿Cuál es el pH óptimo de la amilasa salival? ¿No era 6,1? Sí, no, bueno, pero es el pH que tiene el medio. Si la saliva tiene un pH óptimo de 6,8, quiere decir que la enzima tiene un pH óptimo próximo a ese pH, por eso vive allí. Porque si tuviera un pH diferente, se desnaturalizaría. Bueno, vamos con el ejemplo. La amilasa salival se traga cuando yo trago mi alimento y trago mi saliva. Y encuentra en el estómago un pH de 2. ¿Qué me pasa a la amilasa salival en el estómago? ¿Sigue viva la tipa? No, No. ¿Qué le pasó a la pobrecita? se desnaturalizó. Muy bien, correcto. Porque el pH 2 no es el pH óptimo de la amilasa salival. Miren, pepsina tiene un pH óptimo aproximadamente de 3. Cuando llega al intestino, encuentra un pH de 8. ¿Qué le pasó a la pepsina? Miren cómo disminuyó su actividad. Se inactivó. Al inactivarse, significa que perdió su capacidad para actuar como catalizador. ¿Ok? Miren este otro. La tripsina, que es una enzima del páncreas, tiene un pH óptimo de 8. Cuando llega a 11, ¿qué le pasó cuando llega a 11? Se inactiva. Se inactiva. Miren cómo cayó su actividad. A pH 8 es máxima su actividad, pero cuando llegó a 11 ya murió la enzima porque se desnaturalizó. Entonces, toda enzima necesita un pH óptimo para trabajar. Bueno, las enzimas trabajan en una zona donde está muy restringido el pH. Por ejemplo, más o menos uno nomás de su pH óptimo. Si el pH óptimo es 6, entonces ella puede trabajar de 5 a 7 máximo. Después, pasando ese pH, ya se va a desnaturalizar. Al desnaturalizar se precipita y al precipitar ya deja de funcionar. Eso es lo que le ocurre a la leche cuando le agregamos un poco de limón.
El otro factor determinante es la temperatura. ¿Qué temperatura tiene nuestro cuerpo? Pregunto, ¿qué temperatura tiene nuestro cuerpo? 37 Muy bien. ¿Cuál es la temperatura óptima de las enzimas entonces? y 37 es la misma temperatura que el cuerpo. Correcto. La temperatura del cuerpo oscila entre 35.5 a 37. Entonces, la temperatura óptima de las enzimas de nuestro cuerpo es de 35.5 a 37. Cuando se eleva la temperatura, ¿verdad? La proteína se desnaturaliza. Piensen nomás en el huevo, que al calentar se desnaturaliza y ya muere. El otro factor es el ayudante, que acá le dicen cocatalizador. El ayudante es muy importante. Si no hay ayudante, no hay actividad enzimática. Y hay algunas moléculas que pueden activar o inhibirle a una enzima. Les doy un ejemplo para entender. Bueno, no es tan directo, pero más o menos. En el huevo crudo hay una proteína que se llama avidina. La avidina, ¿verdad?, quela las vitaminas del complejo B. Entonces, al no tener complejo B, no vamos a tener las enzimas que participan en la síntesis del ATP. Consumir huevo crudo pone en riesgo la absorción de las vitaminas del complejo B. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, ¿de qué depende la actividad de una enzima? Del pH, de la temperatura, del ayudante y de que haya un activador o un inhibidor. Esto para ver la temperatura óptima normalmente es entre 35 si miren la actividad óptima va entre 35.5 máximo 40. Cuando se supera 40, la actividad ya va bajando hasta que llega a un punto determinado en donde, mira, 50, si la temperatura llega a 50 ya no vamos a tener ninguna enzima activa, lo que significa que cuando tenemos fiebre muy alta, disminuye un poquitito la actividad de nuestras enzimas. No se desnaturalizan, gracias a Dios, porque para desnaturalizarse completamente una enzima necesitamos una temperatura superior a los 50 grados centígrados. Bueno. Esto es lo mismo que dijimos, que cuando aumenta la temperatura, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Pierde su forma y al perder su forma, pierde su función. Así de sencillo. Se pierde la estructura secundaria, la estructura terciaria y solamente queda la estructura primaria. Y por ende, al perderse la forma, se pierde completamente la función. Alrededor de los 60 grados aproximadamente ya no tenemos ninguna actividad enzimática, excepto algunas. ¿Qué sustancias pueden inhibir una enzima? Un fármaco, la gran mayoría de los fármacos son inhibidores enzimáticos o son activadores enzimáticos en algunos casos. Los antibióticos, la gran mayoría, son inhibidores de la replicación del ADN. La bacteria no puede replicarse y muere. O bien son inhibidores de las proteínas que utilizan para entrar. Y como no pueden entrar, mueren. ¿Quiénes también son inhibidores enzimáticos? Miren esto que es tan importante acá. Los conservantes alimentarios. Y por último, los venenos. Les doy un ejemplo. Los venenos de serpientes quelan calcio. Y al quelar calcio no se puede activar la cascada de la coagulación. Entonces el paciente muere desangrado. Imagínense. Los venenos para ratas hacen exactamente lo mismo. Quelan calcio. ¿Y qué le produce a la rata? Hemorragia masiva adentro. Esa pastillita rosadita que se vende en el súper, que es veneno para rata, hace exactamente eso. Bloquea la coagulación y entonces la ratita hace hemorragia masiva y muere por hemorragia.
Algunas de estas moléculas se unen a la enzima, pero se puede recuperarle a la enzima. Y otras se unen definitivamente y ya no podemos recuperarle a la enzima. Les doy otro ejemplo. Esto es solo a modo de, ¿verdad? Todos los matamoscas, mosquitos, ¿verdad? Nambrena tienen un inhibidor de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolina es un neurotransmisor que mueve los músculos. Una vez que se une acetilcolina al receptor, estimula la contracción, pero después el músculo tiene que relajarse. Entonces, ¿qué hace Bayón, Mapex y compañía? El principio que está en el interior de ese veneno se une a la acetilcolinesterasa. ¿Y qué hace? No se puede desdoblar. Acetilcolinesterasa significa que hidroliza acetilcolina. Entonces, la acetilcolina queda pegado al músculo y ¿qué produce la contracción? Infarto, y la mosca y el mosquito mueren de infarto. Por eso que en el caso de la cucaracha gira de forma reversa y está pataleando allí porque está infartando. Entonces, los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan para, como veneno en este caso, pero si vos de repente estás en contacto con altas concentraciones de ese veneno, también te puede producir infarto. Por eso es que siempre hay que colocar una máscara cuando se va a rociar con estos venenos. Porque nosotros también tenemos acetilcolinesterasa. Otro inhibidor era el cianuro, se une al hierro de la citocromoxidasa. No se puede formar oxígeno. Al no formar oxígeno, no podemos tener, no se puede formar ATP, perdón. Y al no tener ATP, la célula muere. Este es un anticoagulante que se usa para quelar calcio y de esa forma se evita la coagulación. Se utiliza generalmente en pacientes que que han sufrido infarto, o bien en la industria nosotros usamos como componente de los frascos para hacer hemogramas y de esa forma no coagula la sangre. Bueno, existen dos modelos enzimáticos. El primer modelo se llama llave cerradura. La forma en que tiene el sustrato tiene que ser idéntica a la forma que tiene el sitio activo. Por eso se llama modelo llave cerradura. El sustrato debe ser idéntico al sitio activo de la enzima para que la enzima le reconozca. O si no, la enzima no le reconoce y por lo tanto no va a formar el producto. Hay un segundo modelo. Este modelo se llama ajuste inducido. Miren. El sitio activo de la enzima toma la forma correcta solo cuando está en presencia de su sustrato. Cuando está en ausencia de su sustrato, tiene una forma diferente y solamente adopta la forma correcta cuando está en presencia de su sustrato. Y ahí genera el producto. Entonces, ese modelo se llama ajuste inducido. La enzima adopta la forma correcta del sustrato solo cuando está en presencia de él. Si no, tiene una forma diferente y por ende no responde a un sustrato que sea diferente a él. ¿Qué tipo de reacciones catalizan las enzimas? Reacciones anabólicas y catabólicas. Anabólicas significa síntesis y catabólicas significa degradación.
Las que nosotros estuvimos viendo en su gran mayoría son reacciones catabólicas. Degradamos la glucosa a piruvato, degradamos el piruvato a acetil-CoA, degradamos el acetil-CoA a CO2, ¿verdad? Entonces son reacciones catabólicas en su gran mayoría. La ruta de las pentosas es una reacción anabólica. ¿Por qué? Porque a partir de la glucosa generamos ribosa 5-fosfato. La síntesis del glucógeno es una reacción anabólica. La degradación del glucógeno es una reacción catabólica. La síntesis de la glucosa por gluconeogénesis es una reacción anabólica. Entonces, en las reacciones anabólicas, los sustratos se encuentran entre sí para formar un nuevo producto. Por lo tanto, se forman nuevos enlaces. Y en una reacción catabólica ocurre exactamente al revés. Rompemos enlaces para formar nuevos productos. Bueno, este es el último punto que vamos a ver en el día de hoy. ¿Y cómo se clasifican las enzimas? Hay 6 grupos de enzimas. El primer grupo de enzimas se llama oxidorreductasa. Según el tipo de reacción que cataliza, la enzima puede ser oxidorreductasa, puede ser transferasa, puede ser hidrolasa, puede ser liasa, lisis, puede convertir un isómero en otro, isomerasa, o puede fabricar un nuevo enlace. Y si fabrica un nuevo enlace, se llama ligasa o sintasa. En el primer tipo de reacción, en la reacción de óxido-reducción, un sustrato piruvato, ¿verdad? Por decirlo así, vayamos a la inversa porque esa reacción era irreversible. El piruvato reacciona con NADH más un protón, se rompe el enlace en el piruvato y el NADH les da los 2 protones, se convierte en ácido láctico y el NADH se convierte en NAD. Entonces, esta es una reacción de óxido-reducción. Cuando haya óxido-reducción, siempre va a haber NAD o NADH, siempre va a haber FAD o FADH2, siempre va a haber NADP o NADPH y así sucesivamente. Donde hay reacción de óxido-reducción, siempre le vamos a tener a niacina y a riboflavina. Y la enzima se va a llamar deshidrogenasa porque le quita un hidrógeno para transferirle al otro sustrato. Por eso las enzimas se llaman deshidrogenasa. Esa es la clase 1. En la enzima de clase 2 se llama transferasa. Transfieren cualquier cosa menos hidrógeno, porque las que transfieren hidrógeno son óxido-reductasas. Si transfiere un amino, se llama aminotransferasa. Si transfiere un metilo, metiltransferasa. Si transfiere un carboxilo, carboxilasa. Si transfiere un azúcar, glicosiltransferasa. Si transfiere UDP, uridiltransferasa. Entonces, todas las que transfieren algo se llaman transferasa. Y normalmente la enzima lleva como apellido su actividad. Si su actividad era quitar un hidrógeno, se llama deshidrogenasa. Si su actividad es transferir un grupo, se llama transferasa. Entonces, todas las transferasas transfieren algo.
Todas las transferasas necesitan ayudantes vitaminas. Casi todas las transferasas tienen como ayudante una vitamina determinada. Si transfieren hidroxilo, hidroxilasa, ayudante vitamina C. Si transfieren metilo, metiltransferasa. Necesitan como ayudante una enzima, un ayudante que se llama SAM, que vamos a ver más adelante. Si transfieren carboxilo, necesitan como ayudante biotina. Entonces, la gran mayoría de las transferasas necesitan una ayudante. Grupo número 3 se llaman hidrolasas. Todas las hidrolasas rompen un enlace, pero tienen que agregar agua. Y en la reacción inversa vuelve a formarse el agua. Todas las hidrolasas terminan en asa. Amilasa, lipasa, sacarasa, maltasa, lactasa, fosfolipasa, colesterol esterasa, nucleotidasa, lipasa, fosfolipasa. Todas las hidrolasas terminan en asa. Y en esa reacción siempre tiene que entrar agua. Si no entra agua, no es una reacción de hidrólisis. Ojo. Va al siguiente. La siguiente se denomina liasa. En una liasa hay ruptura del enlace. Lisis significa romper, pero en las liasas, normalmente las liasas, se rompe el enlace sin agregar agua. La gran mayoría de las liasas rompen un enlace, pero no agregan agua. Ejemplo, aldolasa. La aldolasa rompe fructosa 1,6-bifosfato y genera gliceraldehído y dihidroxi. Ahí no entró nunca agua. Lo único que se rompió por la mitad el enlace y generó como producto dos compuestos diferentes. Siguiente grupo, isomerasa. Convierte... Profe, Perdón. Sí. ¿y por qué pusiste un dibujo que dice H2O ahí? Entonces, ¿Perdón? ¿por qué pusiste un grupo o un dibujo que dice agua En en realidad, pues, liasas? esa no es una transparencia copiada, nomás, ¿entiendes? ¿Sí? Ah, ok. Sí, no es mía, ¿verdad? No es que yo nomás fabriqué con un tuve porque este es un completo. Pero en las siguientes transparencias y en el libro mencionan lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo agregué una transparencia posterior. Lo que quiero es explicar todos los grupos y allí van a, o bien nomás este dibujo para que no les confunda, ¿sí? ¿Estamos? Acá, en este caso, en el caso de las hidratasas, es diferente hidrolasa que hidratasa. ¿Por qué? Porque acá la enzima, ¿verdad? Rompió el enlace carbono-carbono e incorporó el oxígeno y el hidrógeno, el OH y el hidrógeno. Pero esto, fíjense acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá se formó dos productos diferentes y acá el agua entró a formar parte de la estructura. Entonces se rompió este doble enlace para que entre agua, pero el agua no fue responsable de la hidrólisis de la molécula. ¿Queda un poco más claro ahí? En el caso de las hidrolasas, el agua rompe la molécula. Y en el caso de las hidratasas, el agua no rompe la molécula, solamente rompe un enlace. Esa es la diferencia. Pero todas, casi no hay hidratasa. Pero las liasas se caracterizan por romper un enlace sin agregar una molécula de agua. Lastimosamente el que hizo esta transparencia